Bueno, hoy van a tener clases conmigo. Lo que vamos a ver es programación lineal. Así que mientras seguimos esperando que se conecten algunos más, vamos a hacer como una pequeña introducción acá sobre la pizarra. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en problemas de álgebra. Por ejemplo, casos así de, tenemos dos variables, las vamos a llamar x e y. En estos problemas de programación lineal generalmente lo vamos a denominar como x1 y x2. Vamos a ver qué pueden ser esas variables. Entonces tenemos, por ejemplo, cuando tenemos dos rectas, un problema típico de álgebra es tener la ecuación de las dos rectas y encontrar cuál es la intersección. Entonces encontrar estas coordenadas, el valor x1 y el valor x2. Bueno, este problema se resuelve básicamente con un sistema de ecuaciones, o sea, ax1 más bx2 igual a c, luego tenemos bx1 más x2 igual a s. Entonces resolvemos el sistema de ecuaciones y encontramos la intersección. En programación lineal, la gran diferencia que vamos a tener es que ahora lo que vamos a tener es muchas rectas. Vamos a tener muchas rectas. Y entonces vamos a tener múltiples intersecciones. Entonces ya no es que lo podemos resolver con un simple sistema de ecuaciones encontrando una intersección, sino que ahora tenemos muchas intersecciones y aparte aparece una función adicional, porque estas son funciones definidas, que tienen una posición en el espacio, en este caso de dos dimensiones. Va a aparecer una función adicional que la vamos a llamar funcional, que en sí no sabemos a dónde va a estar. Pero sabemos que esto tiene que tener un valor que sea el más grande o el más chico. Entonces tenemos que encontrar un método que nos pueda relacionar todas estas rectas con múltiples intersecciones y aparte nos permite encontrar el valor más grande de esta función z. Ahora vamos a ver con más detalle por dónde viene. Bueno, en esta temática, digamos, esto es una cuestión ya de matemática, de métodos, ¿no? Entonces, en el punto que nos empiecen a perder, entonces avísenme y volvemos. Una ventana oculta. Bien.
La persona que pensó el algoritmo el algoritmo simplex, se dice esta historia, ¿no? Que un día llegó tarde y vio un problema que estaba para resolver, pero él no sabía que eran problemas que no tenían solución. Entonces este señor pensó que era tarea y desarrolló una solución. Entonces después él con los profesores hicieron una publicación conjunta donde él figuró ahí como uno de los autores de estos problemas que eran antes imposibles. O sea, el señor que pensó esta metodología era bastante capaz. Vamos a hacer un problema, vamos a hacer lo posible para que sea lo más sencillo. Entonces, por eso siempre tomamos el caso de la silla y las mesas. O sea, siempre terminamos en la misma situación, que es fabricar sillas y mesas. Entonces, vamos a tener estas siguientes variables. Para empezar, días de trabajo. Digamos que fabricar una silla requiere un día, ¿no? La madera la vamos a dividir para facilitar el cálculo, vamos a hablar de metros de madera. Entonces vamos a decir que para hacer esta silla se requiere 2 metros de estas tablas para fabricarla. Y que cuando nosotros la podamos vender, por eso que tenemos el precio menos el costo, vamos a obtener un beneficio de 300 pesos. Ese va a ser nuestro primer punto de partida. Y vamos a hablar de otra variable más, que va a ser la fabricación de la mesa. En esta ocasión vamos a decir que se tarda un poco más, tardamos 2 días de trabajo, requerimos 2 metros de madera también, y el beneficio que vamos a obtener, es decir, precio menos costo, va a ser 400 pesos. Entonces, cuando ya tenemos las primeras condiciones puestas, que es, o sea, cuántos días necesitamos para hacer la silla, cuántos metros, qué beneficio tenemos, para la mesa, cuántos días necesitamos, cuántos metros de madera se requiere para la mesa y qué beneficio tenemos por cada mesa, vamos a hablar de cuántos recursos disponemos, es decir, tenemos 8 días de trabajo y 12 metros de madera. Lo que queda ahora designar es qué nos conviene fabricar. Nos conviene fabricar solo sillas, solo mesas o una combinación intermedia. Entonces, si lo ponemos todo junto, tenemos la silla requiere un día, 2 metros de madera, obtenemos un beneficio de 300. La mesa requiere 2 días de trabajo, 2 metros de madera y tenemos un beneficio de 400. Disponemos en total de 8 días para trabajar y 12 metros de madera. Entonces, si queremos obtener un beneficio óptimo, la pregunta es ¿cuántas sillas y mesas van a maximizar el beneficio? ¿Se viene entendiendo acá? ¿Alguno tiene alguna duda en lo que es el planteo del ejercicio? No. Ok. O sea que este es nuestro punto de partida, es importante que tengamos buenas bases. Bueno, entonces, lo que tenemos que pensar ahora es cómo lo planteamos matemáticamente esto. La forma más cómoda para empezar a plantear nuestro problema es que vamos a crear una matriz. En esta matriz, en las columnas, vamos a poner, por ejemplo, en la primera columna vamos a poner nuestra variable sillas. En nuestra segunda columna vamos a poner nuestra variable mesas. Y cada fila va a representar la cantidad de recursos disponibles. Es decir, vamos a ver cómo se combinan en este caso. Nos toma un día para hacer una silla, nos toma 2 días para hacer una mesa y disponemos de 8 días. Nos toma 2 metros de madera hacer una silla, nos toma 2 metros de madera hacer una mesa y disponemos de 12 metros, ¿no? Y nuestra función combinada, o sea, de beneficio, es 300 por la cantidad de sillas que vamos a hacer, más 400 por la cantidad de mesas que vamos a hacer. Entonces este es un valor que no tiene, de momento no tiene contorno, porque puede ser, hacemos 0 sillas, 0 mesas, o hacemos infinitas sillas, diferentes mesas.
El tema es que no podemos hacer infinitas sillas, infinitas mesas, porque tenemos este 8 y 12. Entonces, vamos a ver hasta dónde lo podemos empujar para saber cuál es la máxima cantidad para que este número sea el más grande. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿La función z es siempre de ganancia? No, hay veces que puede ser que tu función z sea lo más pequeña posible. Por ejemplo, el ejemplo más común es cuando hablamos de costos. En vez de estar maximizando beneficios, en este caso que es precio menos costo, podríamos estar parados hablando de costos, cuánto nos cuesta la silla, cuánto nos cuesta la mesa, dejamos el precio quieto y decimos, bueno, queremos que nuestros costos sean los más chicos, entonces buscamos el mínimo posible. Bueno, limpiamos un poco las imágenes recién, porque tenemos aquí la silla, la hora de trabajo, entonces nos limpiamos un poco y lo planteamos la formulación matemática. 1 por x1 más 2x2 menor a 8. Estos 8 son días. Y estos son cantidad de mesas, cantidad de sillas. 2x1 más 2x2 menor a 12 metros, ¿no? x1 y x2 podrían ser 0, es decir, no fabricamos sillas o no fabricamos mesas. Podríamos fabricar 2 sillas, podríamos fabricar 3 mesas, eso lo vamos a ver. Lo que sí no tiene sentido es que hayan sillas negativas o mesas negativas. Por eso es que vamos a poner acá que x1 y x2 son mayores a 0. Estas son las cantidades de sillas y mesas a fabricar. Y luego tenemos que 300 por x1 más 400 por x2 tiene que ser lo más grande posible. Entonces tenemos inecuaciones, que son las primeras 4, y tenemos una función que queremos que sea lo más grande posible. O sea, se tienen que cumplir estas inecuaciones y esta tiene que ser lo más grande posible. Entonces, nuestras inecuaciones, para comodidad de lo que es la aplicación, vamos a trasladar un gráfico, en este caso, de 2 dimensiones. En nuestro ejemplo, estamos teniendo sillas y mesas, pero si hubiera habido una tercera variable, por ejemplo, banquitos para sentarse, hubiéramos tenido que hacer un gráfico de 3 dimensiones. Entonces ahí ya no estaríamos hablando de rectas, sino de planos. Y si fueran 4 variables, ya no lo podríamos dibujar. Tendríamos que hablar de hiperespacio. Entonces ya sería más difícil de visualizar. Entonces nosotros vamos a arrancar con el caso 2D, que es el más fácil de ver. Entonces teníamos nuestra variable, nuestra inecuación relacionada a los días, y teníamos nuestra inecuación relacionada a los metros. Entonces lo que vamos a hacer acá es decir, bueno, esta inecuación la vamos a transformar en una recta en el espacio, y vamos a ver cómo queda, y como es inecuación, va a quedar todo un área pintada por debajo de la recta. Por ejemplo, un 1, que es una silla, o sea, esto era una silla que nos tomaba un día hacerlo, más una mesa que nos tomaba 2 días hacerlo, tiene que ser menor a 8 días que tenemos en disposición. Entonces, como vamos a usar x2 como la variable que sería la y en nuestro dibujo toda la vida, y x1 va a ser nuestra x, entonces vamos a despejar x2 y nos va a quedar menos 0,5 por x1 más 4. El 4 va a ser nuestra ordenada al origen, que es este punto que tenemos acá, y 0,5 es nuestra pendiente, es decir, que nosotros nos desplazamos una unidad hacia la derecha y bajamos 0,5 para poder construir la recta. Entonces esta primera ecuación, esta primera inecuación nos va a representar todo el área que nos queda pintado, o sea, toda esta área que queda por debajo, pintado de la línea azul, va a ser esta inecuación. Se frena acá, se frena acá en este eje
se frena en este eje y se frena en este eje por estas dos. Por eso es que vamos a estar en el primer cuadrante siempre. No tiene sentido irse para este cuadrante y volver para este cuadrante porque estaríamos hablando de sillas o mesas negativas, de cantidad de sillas o mesas negativas. Entonces no lo vamos a usar. Bueno, y con la segunda ecuación teníamos que para una silla necesitábamos 2 metros de madera y para una mesa necesitamos 2 metros de madera y disponíamos de 12 metros. Entonces, despejamos el x2 y vemos que nuestra ordenada al origen es 6 y nuestra pendiente es -1, es decir, nos movemos 1 a la derecha y bajamos 1, ¿no? Entonces podemos dibujar nuestra recta y como es una inecuación, la solución está todo por debajo de esta recta, restringido por el eje de x2 y restringido por el eje de x1. Acá. Asumo que ese silencio es un sí. Sí, sí. Se entiende. No se escuchó la pregunta. Sí, Ah, bueno, disculpe. Bien. Entonces acá, en este gráfico, vamos a limpiar, porque tenemos dos zonas que no encajan. Tenemos dos zonas que no encajan, que son estas de acá. Tenemos esta zona de acá y esta zona de acá. No encaja porque todo lo que esté por debajo cumple la inecuación de arriba y cumple esta inecuación de acá. Todo lo que esté por debajo. Pero si estamos acá, cumplimos la inecuación de la línea roja, pero no la de la línea azul. Y si estamos acá, cumplimos la inecuación de la línea azul, pero no cumplimos con la inecuación de la línea roja. Entonces, borramos esos dos tramitos que están sobrando y nos va a quedar este dibujo. Este polígono de acá, que lo vamos a llamar zona factible. Nuestra solución del misterio este de cuántas sillas y mesas nos conviene fabricar es algún punto acá adentro. Entonces, por ejemplo, por decir, tomar un valor cualquiera, nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa si hacemos una silla y una mesa? Entonces, lo ponemos en la ecuación para ver qué sucede. x1 vale 1 y x2 vale 2. Entonces queda 1 por 1 más 2 por 1. Entonces nos da 3. Entonces, la restricción era 8 para la cantidad de días. Si nos dio 3 y la ecuación estaba limitada por 8, significa que nos sobran 5 días de trabajo. Lo mismo va a pasar con la madera. Ponemos la cantidad, nuestra solución 1, 1, lo metemos dentro de la ecuación, nos da 4, pero cuando nuestro límite era 12, vemos que nos faltan 8 metros para llegar al contorno de la inecuación. Entonces tenemos sobrantes. Tenemos sobrante de días y tenemos sobrante de metros. También podemos sacar nuestra Z, que es 300 por 1, porque hacemos una silla, y 400 por 1, porque hacemos una mesa. Entonces nos da un beneficio total de 700. Entonces acá estamos viendo que quizás podemos hacer, como nos están sobrando días y nos están sobrando mesas, quizás podemos hacer más sillas y mesas. Entonces tenemos que encontrar la proporción que haga este número más grande que 700. Ahora, ya habíamos visto que nos vamos a contemplar lo que está fuera de la zona factible, porque nos va a pasar lo siguiente. Digamos que decidimos hacer 6 mesas y 0 sillas. Entonces nos vamos a ir a este punto que está fuera de la zona factible. Entonces lo reemplazamos en nuestras inecuaciones y la de abajo funciona perfecto, porque hacemos 0 sillas y hacemos 6 mesas, entonces nos da 12 metros, porque disponíamos de 12 metros, entonces no hay sobrante. Pero cuando probamos con la inecuación de arriba, resulta que necesitamos 12 días de trabajo, pero en realidad solamente disponíamos de 8. Por lo tanto,
no podemos satisfacer este recurso, nos faltan días de trabajo. Acá lo que vemos cuando calculamos lo que nos sobra en días, vemos que es un número negativo, ¿no? Entonces esto no tiene sentido. Cuando lo trasladamos de la matemática al mundo real, no tiene sentido. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí, sí. Sí. Y en el caso de que estuvieran los banquitos, o sea, habría que, es media obvia la pregunta, ¿no? Pero habría que marcar la zona que cumple con las tres inecuaciones, ¿no? Estaríamos con un eje acá, un X3, y lo que estaríamos viendo son planos. Y estaríamos viendo cómo se interseccionan los planos. Y habría que cumplir también con todas las inecuaciones, no salirnos de este polígono factible. Pero generalmente no lo van a encontrar en el libro, esto es explicado en caso de 3 porque no es muy difícil de visualizar. Pero vale la misma teoría. Nosotros vamos a ver hasta 2. Y estamos en una cuestión pedagógica de enseñanza, no hacemos más hincapié en casos de 2, ¿no? Por eso los que se pueden dibujar son los más fáciles de entender, pero en las evaluaciones pueden aparecer ejercitaciones con 3, 4, 5 variables X. En ese caso es cuando ya se está analizando la tabla, pero vamos a llegar a eso. Bueno, las restricciones son rectas y cuando se encuentran hay muchas que están fuera de la zona factible. Entonces, nuestra solución tiene que estar acá dentro de la zona verde, no puede estar en todo el recto. Tiene que estar en el primer cuadrante porque todo lo que esté en el segundo, tercer y cuarto cuadrante no tiene sentido porque son unidades negativas. Y en el primer cuadrante lo que esté por afuera de la zona factible son que no cumplen con los recursos con los que necesitan, dan sobrantes negativos. Entonces, bueno, acá probamos otra solución, que es, hace un rato probamos la 1-1, que vimos que era posible, probamos la de 6 mesas y 0 sillas, que no se podía hacer porque no da los recursos. Y decimos, bueno, hacemos 6 sillas y 0 mesas, a ver qué pasa. Entonces, cuando metemos nuestros resultados, 0, 6 acá y 0 acá, entonces vemos que nos sobran 2 días. Sin embargo, como estamos dentro de la restricción, estamos en esta de acá, que era la de los 12 metros, vemos que no hay madera sobrante. Entonces la solución acá es 1800, nuestro beneficio. Todavía no sabemos si será el máximo o no, porque nos falta probarlo en los infinitos puntos que existen en esta zona factible. Son infinitos. Volvemos a hacer la prueba con la combinación 4-2. Acá vemos que nuestro beneficio sube, como en nuestro ejemplo anterior teníamos 1800, ahora sube a 2000. O sea que este punto es mucho mejor que este de acá. Y mucho mejor que el 1-1. Entonces vemos que acá el beneficio se puede seguir incrementando cambiando la combinación. Acá lo que vamos a ver es que no hay sobrante. Tenemos, en esta combinación en particular, usamos los 8 días y usamos los 12 metros de madera. Entonces, pudiera ser que esta es la combinación que funciona definitivamente. Pero sí, hasta que nosotros no lo probemos en todos los puntos, no lo vamos a saber, ¿no? Existe una razón de por qué este es el máximo, pero ahora lo vamos a hablar. ¿Me entiendes acá? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, como todos están en su casa y bueno, estamos hablando con la virtualidad, si ustedes tienen ahí un navegador de Google, ábralo en una pestaña aparte y pongan en su buscador PHP Simplex y ponen espacio Simplex y vean si pueden navegar hasta este link. No tendrá que ser muy difícil de llegar. Lo podrías pegar en el chat, si no. Vale, ahí lo pego.
Bueno, yo tomándome todo el tiempo para pegarlo y ya estaba ahí. Bueno, ese es el link que compartió Andrés. Entonces, traten, o sea, complételo así como está ahí. A ver cómo les va. Son las variables del problema que estamos haciendo. Ahora lo voy a hacer yo también enfrente. Bueno, este es 300, ¿no? Y este 400. Este de acá es 8, este es 12, este es 1 y este 2, ¿no? Y este es 2 y 2. ¿Así era? Sí, Bueno, función, ustedes tienen la opción de maximizar o minimizar. Este es un problema de maximización. Entonces les escribe las restricciones y acá les pone las slack. Ahora vamos a ver qué son. Entonces pasa a aplicar el algoritmo, que es lo que descubrió este señor que hablamos al comienzo, que lo desarrolló. Va a crear una tabla, va a empezar con un método de iteraciones, que lo vamos a hablar en un rato más, pero muy por encima. Itera, itera. Entonces ustedes cuando tienen una tabla de solución, que también la vamos a analizar dentro de un ratito, y le dice resolver mediante el método gráfico. Entonces acá está el dibujo con el que arrancamos, donde tenemos una restricción, tenemos la otra restricción, lo que está en verde es el área factible, y el punto C es el punto donde está la mejor combinación, la óptima, la que da el máximo beneficio. Esta línea roja representa el funcional. Bueno, entonces con ese programa podemos solucionar este problema. O sea, la mayor dificultad para resolver siempre va a ser, cuando tenemos un ejercicio de programación lineal, es transformar nuestro problema a un modelo. Esa va a ser la mayor dificultad. Una vez que tenemos el modelo, nos lo resuelve un programa. Y si hubiéramos estado trabajando en esto hace 40 años atrás, hubiéramos tenido que hacer la tablita esa que hizo en la página, lo hizo en unos segundos, lo hubiéramos tenido que hacer a mano. Bueno, el método simplex al final entrega una tabla. Esta tabla es la interpretación del resultado. Nos entrega el gráfico, que le acabamos de llegar. Y acá nos dice que el máximo está acá, la combinación de 4 y 2. David, ¿qué dijiste que era eso, la línea roja? Esta línea roja es la función esta que no está agarrada a ningún lado. Porque vieron que no... Esta sí, porque cuando despejamos x2, una representa la recta esta que arranca en 6 y la otra representa la recta que arranca en 4. Pero esta z no tiene punto fijo a dónde colocarla. Porque es z igual a algo, entonces ¿cuánto vale z? O sea, no lo sabemos. O sea, no lo podemos localizar acá dentro del dibujo. Entonces, como esta función es una función flotante, se la ubica en el punto donde da la máximo beneficio. Entonces esta línea roja de acá es el z, que se localizó en este punto. Bueno, gracias. Ok. Entonces,
Este es un ejemplo que ya no corresponde a lo que estábamos viendo recién. Digamos, esto es un área factible generada por estas dos restricciones. Tenemos que tiene que estar en el primer cuadrante, entonces por eso tenemos x1 y x2 mayor a 0. Tenemos esta recta de acá, que corresponde a la inecuación esta. La ordenada al origen es 4, y la pendiente, por lo visto, es 0,5 negativo, parece, porque nos movemos 2 a la derecha y bajamos 1. Bueno, entonces, ¿por qué llegamos a la conclusión, o sea, decimos, ¿por qué llegamos a la conclusión de que el máximo va a tener que estar en uno de los bordes de arriba? O sea, primero lo vamos a hacer probando. La función z, digamos, acá tenemos un z cualquiera, que es 2x1 más 6x2. Lo ponemos dentro de la zona factible y obtenemos un valor, en este caso 10. Entonces, ponemos 2 por 2, 6 por 1. Caemos acá adentro y obtenemos un valor de beneficio 10. Decimos, bueno, ¿qué pasa si lo subimos un poco? Lo llevamos hacia el contorno superior. Entonces lo que vamos a notar es que el beneficio se incrementa. Entonces, acá podemos sacar como una conclusión que cuando más arriba, mejor dentro de la zona factible para encontrar la solución. Entonces, ¿qué es lo más alto que podemos llevar? Una función z, y la tenemos que llevar al contorno superior, lo que nos abre otra pregunta. ¿Qué lugar del contorno superior es el que tiene el máximo z? En este ejemplo resulta que es el punto que está a la izquierda, que nos da que z es 24. Un punto intermedio, por ejemplo, la combinación 4,2 da 20 y el punto de abajo da 16. Y yo esto, si tuviera que explicarlo conceptualmente, discúlpenme que sea tan poco matemático con este asunto, ¿no? Pero esto yo lo interpreto así como una balanza. Como una balanza. Donde, o sea, ustedes donde pongan la carga, la balanza se va a mover para ese lado. O sea, si la carga está de este lado, la balanza va a girar hacia ese lado. Y existe un punto donde la balanza va a quedar en equilibrio, digamos, cuando lo ponemos acá. Y esto funciona así. Estos coeficientes son como los ponderadores de para dónde va a ir la balanza. Entonces la solución nunca nos va a dar en un punto intermedio, siempre se va a ir hacia un extremo, porque tiene que ver con cómo actúan estos dos coeficientes. Existe un caso especial donde están puestos los coeficientes de las variables de una manera que se equilibra todo, entonces toda la línea pasa a tener el mismo valor de z. Pero siempre vamos a tener que la solución se va a ir a un extremo de esta línea de acá. Acá cambiamos los coeficientes del z. En el caso anterior, vieron que eran 2 y 6. Ahora los cambié, puse que de 6 y 3. O sea, como que cambié cómo funciona la balanza. Entonces ahora el z máximo se fue a la derecha, pero no cayó al medio. O sea, o está en un extremo o está en el otro. Salvo en el caso que yo encuentre el coeficiente que haga que toda la recta sea un z máximo. Bien, entonces tenemos que tener esta conclusión en cuenta, que el máximo siempre se encontrará en el contorno superior. Eso es así, siempre. Una manera que tenemos que darnos cuenta, para darnos cuenta en qué parte del contorno está, o sea, ya sabemos que la solución se va a ir o acá, o la solución del z máximo se va a ir acá, o va a estar a lo largo de toda la recta. Tenemos esos tres casos. Entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para darnos cuenta en qué lugar va a estar? Una manera es, tomando nuestro z, que no está en ningún lugar, porque tenemos acá tres variables en total. Tenemos z, que no tenemos el valor, tenemos x1 y x2. Entonces son tres variables. Todavía no se puede ubicar en el dibujo. Pero podemos Perdón, profe, sacar... una consulta, porque como todos en realidad. O sea, en principio, esto lo dijimos porque fuimos probando a prueba y error y nos dimos cuenta que estaba en la parte superior, digamos. Claro. Fue lo que entendí. O sea, puede estar en el inferior, si a prueba y error nos da eso también.
O sea, no, porque vos cuando te ubicás en cualquier punto dentro del área factible, por una cuestión de que tu recurso siempre te está sobrando recurso, vos siempre podés incrementar la cantidad que haces. Entonces seguir incrementando el Z. Lo que pasa es que me causa duda, porque Sí. o sea, si bien un paraboloide es un caso tridimensional, ¿no? Bien sabemos que el máximo no está en la ligadura, no sé si se entiende. Está en el centro vértice del paraboloide. Entonces como que no le veo que sea muy general, digamos. No. Un paraboloide vos decís una parábola en 2 dimensiones. O sea, una parábola y la rotás 360 grados y... Una parábola así o una parábola así, decís vos. Exactamente. ¿Qué caso te referís vos? Claro, por ejemplo, ahí el máximo o el mínimo estarían en el vértice de la parábola. Si yo tomase una ligadura elíptica, Acá. claro, Y en este caso, ¿qué pasa? claro, si yo tomase una ligadura elíptica, una restricción. Porque entiendo que esto es muy similar a un problema de multiplicador de Lagrange, ¿no? O sea, si vos tomás una restricción elíptica, Sí. no, el máximo nunca va a estar sobre la restricción. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. No, la verdad que no, porque yo con análisis matemático estoy muy oxidado. No sabría. O sea, lo único que te puedo decir de momento es que por una cuestión de disponibilidad de recursos, vos siempre que estés por debajo de tu contorno, vos siempre vas a poder fabricar más unidades, aunque sea fracción de unidades, aunque no tenga más sentido. Porque, por ejemplo, si tomamos la solución 2,1, digamos, 2x1 y 1x1, son objetos, vos decís, bueno, pero estoy acá, pero yo puedo fabricar más todavía, o sea, puedo aumentar mi beneficio porque fabrico una unidad más. Y decís, bueno, pero todavía puedo fabricar más. O sea, vos siempre que estés adentro, podés fabricar más y te sigue aportando el funcional, te sigue dando aporte y te sigue aumentando el valor. Por eso es que siempre vas a ir hacia arriba. Entonces, una vez que estás arriba, la pregunta es, ¿qué lugar de arriba? O sea, Sí, está medio raro igual el modelo, pero porque se me ocurre un montón de cosas para decir que no tendría que ser así. Pero bueno, vamos a dejarlo así a ver si lo puedo entender. Esto por lo menos. Bueno, entonces, para darnos cuenta, ahora sabemos que la solución está en el contorno superior, queremos saber en qué parte del contorno superior. Una manera gráfica tenemos que para darnos cuenta de esto es mirar nuestro funcional y decir, bueno, este coeficiente de acá lo vamos a poner como la base. Y este coeficiente de acá lo vamos a poner como la altura. Entonces vamos a dibujar una recta. Y esta recta, a donde no entre adentro de nuestra área factible, en ese lugar va a estar el máximo. Esa va a ser la regla. Ahora vamos a avanzarlo un poco para ver si se ve mejor. Por ejemplo, yo cambio acá la pendiente, porque en el ejemplo anterior era 6,3. Digamos que la pendiente es, o sea que el funcional es 2,6. Aplicamos la regla. El 6 va a ser la base y el 2 la altura. Lo ponemos en el borde izquierdo, entonces vemos que la línea roja no entra al área factible. Pero si lo ponemos en el borde derecho, vemos que la línea roja entra al área factible. Entonces, en nuestro caso del máximo va a ser el que no entre. Ese va a ser nuestro valor máximo. Esa es la forma en que lo podemos localizar visualmente. Conceptualmente tiene que ver por los ponderadores, lo que les decía. Es decir, la solución va a tender a irse hacia el lugar donde la balanza se inclina. O sea, que son estas ponderaciones de acá. Entonces, la combinación que mejor anda en la recta va a llevar la solución hacia uno de los bordes. Podemos encontrar justo el punto donde es como que queda equilibrado. Entonces, no importa en qué lugar, o sea, si la función esta z justo coincidió con nuestro contorno de la inecuación, lo que vamos a tener es que z, no importa en qué punto nos paremos, va a dar 32. Acá se produce una combinación lineal. ¿Se acuerdan de estos ejercicios donde cuando sacamos la determinante daba 0? O sea, porque son la misma ecuación, se encuentran a lo largo de toda la intersección. Sería un caso de este. O sea, cuando analizamos la restricción y la función objetivo. Entonces acá lo que decimos es que tenemos infinitas soluciones, porque cada punto del borde es un z máximo. Si ustedes quieren ver esto,
Me olvidé comentarles, ya está subido la teoría de donde sale esto, que es el libro, es el Miranda. Creo que en el material está como 24. Y después también subimos lo de stock, que después vamos a ver más adelante. Bien, ¿se entiende hasta acá? Sí, 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 por sí. ahí. Esta última parte costó un poquito más, pero sí. Bueno, vamos a hacer otro problema. Nos salimos de la silla y la mesa y vamos a ver los chocolates y la vainilla. Decimos que vamos a vender dos postres, uno de chocolate y vainilla. O sea, tenemos dos variables, x1 y x2. Porque queremos averiguar cuánto chocolate y cuánto vainilla tenemos que hacer. Usamos gas envasado y no podemos pasarnos de las 6 horas porque el gas se agota. Entonces tenemos 6 horas de gas. Para cocinar 1 kilo de postre de vainilla necesitamos cocinarlo durante 45 minutos. Y para cocinar 1 kilo de chocolate necesitamos 1 hora. Pero además, digamos que una cuestión de proveedor o alguna circunstancia así, no podemos hacer todo el chocolate que queramos, sino que tenemos un límite. Podemos hacer hasta 3 kilos de chocolate. Y la vainilla no tiene una restricción. O sea, digamos que el proveedor nos trae 3 kilos de chocolate todos los días, pero no nos puede traer más. Pero vainilla tenemos stock infinito. Además, bueno, vamos a decir que tenemos un beneficio. Cuando vendemos 1 kilo de vainilla, obtenemos 1 peso, y cuando vendemos 1 kilo de chocolate, obtenemos 2, ¿no? Entonces tenemos que hallar cuál es la combinación que nos da el máximo beneficio. Ese sería el planteo del problema. Entonces empezamos creando mirando cuál es nuestra primera restricción. Los kilogramos de vainilla van a ser x1 y los kilogramos de chocolate van a ser x2. Y vamos a hacer la inecuación relacionada a la cantidad de horas que podíamos cocinar. O sea, sabíamos que podíamos cocinar hasta 6 horas, no podemos cocinar más de 6 horas. 45 minutos, que son 3/4 de hora, es lo que necesita la vainilla, y 1 hora es lo que necesita el chocolate. Entonces, 3/4 por la cantidad de vainilla que vayamos a producir, más 1 por la cantidad de chocolate que vayamos a producir, tiene que ser menor o igual a 6. Esa sería nuestra primera inecuación. Entonces queda esta línea azul, y nuestra solución está por debajo de eso. Como tenemos una restricción de chocolate, no puede ser más de 3 kilos de chocolate por día, entonces nos queda una línea horizontal. Entonces, chocolate puede ser hasta 3. La solución tiene que estar por debajo de esta línea horizontal. Entonces, cuando lo combinamos, sabemos que la cantidad de chocolate y la cantidad de vainilla tienen que ser mayor a 0. Entonces nos queda que estamos limitados en el primer cuadrante. Teníamos la cantidad de horas, la restricción de cantidad de horas, y teníamos la restricción de cantidad de chocolate. Entonces, cuando se encuentran estas dos áreas, nos queda esta figura de acá, esta arrolladita, que es la región factible. Tenemos nuestro Z, que era nuestro beneficio. Teníamos 1 peso por la vainilla y 2 pesos por el chocolate. Entonces, nuestra base es 2, y nuestra altura es 1 para dibujar nuestro Z. Acuérdense que el Z flota. Entonces dibujamos los Z en los vértices. A ver qué pasa. Entonces en el primer vértice entra dentro del área factible, en el tercer vértice entra, y en el único que cruza sin entrar es acá. Entonces de esta manera nos damos cuenta que la solución óptima es 4 de vainilla y 3 de chocolate. Esta es la forma gráfica de resolverlo. Entonces acá, la explicación de esto lo pueden encontrar en la página 15 del libro de Miranda. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, se entiende. Perdón, profe, ¿podría repetir cómo sacó los pesos de Z? Vos decís cómo grafico Z acá. No, los pesos. O sea, claro, la obtención de la ecuación, matemáticamente.
No, esto es condiciones, o sea que te da un beneficio. Ah, o sea, Z, claro, sí, perdón, me Digamos olvidé. Claro, que, Z es la de beneficio. que la vainilla la vendés a 10 pesos y te costó hacerlo, te costó 9, por decir. Entonces te reporta un beneficio de 1. Entonces, esto no está en el problema, pero digamos. Y algo parecido con que capaz que lo vendes a 12 y te costó 10, entonces te da un beneficio de 2. Esta es información generalmente. O sea, eso generalmente va a ser dato, te dan directamente el beneficio total o te lo tienen que dar. Claro, generalmente va a ser datos. En este tipo de problemas va a ser una información. Perfecto, gracias. Bueno, Una consulta. ¿Siempre te queda en la intersección de las dos rectas restricciones, digamos? siempre va a quedar en una intersección o coincidente con una recta. Está bien. O sea, si el z hubiera sido horizontal, hubiéramos tenido todas las soluciones, o sea, si hubiera sido el z, digamos, que hubiera estado así. Que hubiera sido el caso que estaríamos regalando 1. ¿Cuál estaríamos regalando en ese caso? O sea, que no tendríamos beneficio, lo venderíamos al costo. Me parece que es la vainilla. Bueno, si lo hubiéramos vendido al costo, hubiéramos podido vender una combinación de 1, 2, 3, 4, todas las cosas intermedias y siempre teníamos el mismo beneficio máximo. Entonces acá nos vamos a hacer, o sea, ya habiendo dibujado nuestro modelo de PL, ¿no? Entonces ahora pasamos al ejercicio de hacernos preguntas, ¿no? De qué pasaría si cambia algo. Por ejemplo, cambiáramos una restricción. Nos vamos a preguntar, bueno, resulta que solo disponemos de 3 kilos de chocolate, pero ¿qué sucedería si podemos incrementar nuestro chocolate de 3 a 4? ¿No? Entonces lo que va a suceder es que se va a mover el gráfico, o sea, esta línea que este contorno que era de 3 va a subir hasta acá, va a subir a 4. Y como esta restricción no la hemos cambiado, el vértice donde estaba el máximo se va a mover. Entonces lo que vamos a ver es que el óptimo se va a desplazar. Acá está resuelto matemáticamente para ver el número exacto, pero básicamente, ustedes créanme, lo que va a suceder es que antes nuestra solución eran 4 de vainilla y 3 de chocolate. Lo que va a pasar es que ahora vamos a hacer 2,67 de vainilla y 4 de chocolate. Entonces la solución se va a correr. Entonces lo que vamos a ver es un desplazamiento. O sea, lo que vamos a ver que se desplaza por empezar es el beneficio. Nuestro beneficio era 10 pesos para esa combinación y ahora el beneficio va a pasar a ser 10,67. O sea, una primera conclusión que podemos hacer de este cambio teórico de unidades es que si dispusiéramos de más chocolate podríamos incrementar más nuestro Z, nuestro beneficio. Acá queda abierta una pregunta, ¿no? ¿Cuál es? A ver si alguien me lo dice. Cuando yo incremento mi recurso de chocolate en 4 y aumento mi beneficio, ¿cuál es la pregunta que no estamos analizando? ¿Hasta cuánto incrementamos la cantidad de chocolate? Claro, o sea, tenemos que ver cuánto nos cuesta incrementar ese chocolate. Entonces, ese sería un análisis más. En este análisis, no estamos pensando en eso todavía. Simplemente decimos, bueno, ¿qué pasa si disponemos de más chocolate? Bueno, por un lado vamos a tener que la solución previa, la solución original, se va a desplazar 1,33 hacia la izquierda. O sea, antes era 4 y se va a mover a 2,67. Y la solución previa de chocolate va a incrementarse en 1. Entonces, esta información que nos aparece, o sea que, digamos que acá han salido 3 cosas. Una es cuánto se incrementó el funcional Z. La otra es cuánto se movió el X1, o sea, la cantidad de vainilla, y la otra es cuánto se incrementó el X2, la cantidad de chocolate. Estos 3 datos que hicimos de esa sensibilidad van a aparecer en la tabla que cuando ustedes resolvieron PHP Simplex en el primer ejemplo, les creó una tabla.
esa información va a estar ahí en esa tabla. O sea que cuando vayamos a mirar la tabla vamos a poder hacer estas interpretaciones. Bueno, ese de vieja 1067 tiene un nombre, valor marginal de recurso. Entonces, este ya es un nombre como para que ustedes vayan agendando. Cuando hablamos de esto de programación lineal, en un momento va a aparecer este término, el valor marginal de recurso. Si disponemos de 1 kilo más de chocolate, el valor marginal del recurso de chocolate es 0,67. ¿Alguien me podría dar la interpretación de esto? Igual de cierta manera ya lo hicimos recién, que me lo repita alguien. No sería lo que nos cuesta, o sea, lo que ganamos por, lo que nos implica ganar, o la ganancia que obtenemos en gasto de vainilla por no contar con menos vainilla en la producción. No, porque la vainilla no la hemos cambiado, hemos incrementado el chocolate. Lo máximo que le voy a poder sacar de ganancia. Falta un detallito, porque lo dijeron hace un rato. Lo hablamos ¿Cuánto hace- aumenta cuánto aumenta mi beneficio si aumento una unidad de chocolate? Claro, pero básicamente lo que le está diciendo es que eso que te cuesta, o sea que vos vas a tener un costo cuando vendes el chocolate, ¿o no? Y ese costo va a tener que ser menor a 0,67 para que valga la pena. Entonces sería hasta lo que puedo gastar para... Claro, porque si a mí aumentar 1 kilo de chocolate me sale 1 peso, no lo voy a hacer. O sea, pero si me sale 30 centavos incrementar ese chocolate en 1 kilo, digo sí. Porque mi valor marginal es 0,67. O sea, digo, Perdón, Wow. entonces la vida sería hasta 67 centavos lo que nos permitimos gastar en chocolate para seguir teniendo ese beneficio máximo que nos da la recta. exactamente. Bueno, ahí tenemos el valor marginal de recurso. Podemos hacer el mismo juego que hicimos recién con la vainilla. Digo, recién aumentamos el chocolate, ahora nos vamos a preguntar, el otro recurso era las horas, no la vainilla. Resulta que nuestra garrafa duraba 6 horas y decimos, bueno, ¿qué pasa si en vez de durar 6 horas, dura 7 horas? En este caso, el ejercicio quedó armado, como tiene una unidad acá, antes del X2, el 7, cuando aumentamos el 7, en el ordenal origen subió una unidad, pero si hubiera sido de distinto de 1, acá esta recta se hubiera movido una cantidad distinta, o sea, hago la aclaración esa. Este ejercicio está armado a propósito para que se mueva así fácil de ver, o sea, subió 1. Pero en otros ejercicios puede subir un número grande, una fracción o cualquier valor. Bueno, entonces, se mueve esta recta que antes pasaba por 6, se movió, se levantó, entonces ahora la solución se corrió hacia la derecha. Lo que vemos es que la cantidad de chocolate producido no cambia. O sea, acuérdense que nuestro Z está pasando por acá, por ahí. Esa es la nueva solución. Bueno, la cantidad de chocolate no cambia, sigue siendo 3. Lo que sí vamos a hacer más vainilla. Vamos a incrementar la vainilla en 1,33. Antes producíamos 4, ahora producimos 5,33. Y bueno, y el beneficio aumentó a 9,33. O sea, el mismo caso anterior. O sea, si a nosotros aumentar la cantidad de... O sea, si el costo de aumentar la cantidad de gas de 6 a 7 es menor a 1,33, lo vamos a hacer. Si no, no. Básicamente. Bueno. Cuando nos movemos una unidad, en la restricción, hablamos del valor marginal. Entonces, la solución, al mover ese valor marginal, se va a mover también. Otra cosa que cuando lleguemos a la tabla, nos vamos a encontrar con las variables de holgura, que se llaman.
que también se pueden llamar slack o sobrantes. Acá tenemos un caso de una inecuación que pasa de 8 hasta 8, ¿no? Entonces esta inecuación la vamos a transformar en una ecuación. O sea, vamos a quitar la desigualdad y vamos a convertirla en una igualdad. Entonces, básicamente, para que esta de arriba sea igual a la de abajo, lo que vamos a hacer es agregar una tercera variable. Esa variable es, cuando nosotros estemos adentro, ¿cuánto nos falta para llegar a 8? Por ejemplo, estamos acá adentro, entonces para llegar a 8 nos falta un valor, entonces x3 va a ser 0. Acá justo no puse ningún ejemplo numérico, pero tomemos uno. Por ejemplo, digamos que la solución podría ser acá. Me está fallando el pulso. No, sin paciente. Ahí. En este caso, tenemos que, si vamos a esta ecuación de acá arriba, esa ecuación de arriba, tenemos 4 más 2 más x3 igual a 8. Por lo tanto, x3 es 2. ¿Se entiende? Sí. Porque 4 más 2 es menor a 8, ¿no? Que es la ecuación original. Entonces, esta variable de acá es el sobrante. Es decir, como 8 es nuestro recurso, y usamos 2 y 4, bueno, lo que nos falta para llegar a 8 es el sobrante. Si estamos sobre la línea, sobre el contorno superior, no hay sobrante. Y si estamos por arriba, estamos en un caso imposible, donde tendríamos que tener un sobrante negativo. O sea, no tiene sentido. Cuando agregamos restricciones, bueno, tenemos que ver cómo se van encontrando. Acá agregamos esta inecuación. Una que arranca por 6 y pasa por acá. Entonces agregamos, como x3 ya lo usamos con esta que bajaba, decimos, bueno, ahora nuestra slack la vamos a llamar x4. Entonces tenemos 0,5 x1 más x2 más x4 igual a 6. En vez de menor igual, entonces nos queda esta variable slack nueva. Y acá lo que vamos a ver es, eso es una terminología que usa el libro. O sea, si ustedes van a estudiar el libro, se van a encontrar con estas expresiones. Resulta que si estamos parados acá, en esta primera intersección, acuérdense que las variables slack son 3, x3 y x4. Y hay una que está vinculada a una recta y la otra está vinculada a la otra recta. Entonces, cuando estemos sobre uno en particular, la slack de esa recta va a ser 0. En este caso, la x1 y x4 es 0. x1 porque justo nos pusimos acá. No es un slack, es una variable real. Pero su slack era x4, entonces esas son 0. Y las otras dos variables, tenemos la variable real y la variable slack, son distintos de 0, ¿no? Acá, por ejemplo, si nos paramos al medio, vemos que las variables reales son distintas de 0 y las dos slack son 0. O sea, justo el punto donde se encuentran las dos rectas, no hay sobrantes, si nos paramos acá. No hay sobrante. Entonces, tenemos una solución y sin sobrante. Esos valores que son, esas variables que son distintos de 0 es lo que vamos a llamar bases. Esa es la terminología que se van a encontrar en el libro. Entonces, cuando ustedes estén localizados en un punto, van a tener varias variables. Las variables reales, las variables slack. Entonces, aquellas que sean 0 no son bases y aquellas que son distintas de 0 son bases. Bueno, en esta parte, o sea, acá ya nos estamos adentrando, es cómo se hace la resolución con la tabla simple, que fue lo que hizo
en la página de internet de PHP Simplex de manera automática. David, una consulta. ¿Las variables bases, o sea, las variables slack también pueden ser variables bases o Sí. solamente de las reales? ¿Ves que acá X3 es Slack? Sí, por eso preguntaba si Claro, las y slack acá también en pueden ser bases. en este punto X3 es Slack y está haciendo base. Pensé que era una diferenciación aparte de las variables reales. O sea, interpreté como que podía ser otro concepto con respecto a las variables reales, X1 y X2, del problema. No, cualquiera puede ser base, siempre que sea distinto de cero. Ok. Bueno, para hacer el método de Simplex tenemos que acordarnos de cómo cómo resolvíamos un sistema de ecuaciones. Acá, bueno, puse una manera genérica, si tenemos un sistema de ecuaciones y lo que podemos hacer es operar filas y columnas. Y lo que vamos haciendo es ir creando la identidad, o sea, en la diagonal, tenemos que obtener un 1 y un 1. Entonces acá cuando ya podemos despejar la X2 y después podemos despejar la X1. O sea, cuando logramos obtener la matriz de identidad por completa, todo lo que estaba a la derecha ya era la solución. Entonces se acuerdan de álgebra. Para este método vamos a usar algo parecido. Entonces, la manera de resolución básicamente era esta. Tenemos una matriz y le hacemos operaciones entre fila y columnas y obtenemos la identidad. Y lo que básicamente estamos haciendo es invertirla. Y en ese proceso obtenemos cuál es la solución a ese sistema de ecuaciones. Entonces, en el algoritmo Simplex vamos a hacer algo parecido. El problema es que no es simplemente un sistema de ecuación, porque son muchos sistemas de ecuaciones, porque son rectas que se van encontrando en distintos puntos. Entonces, vamos a estar resolviendo varias veces una intersección y vamos a estar probando el funcional en esa intersección. Este es nuestro problema de la vainilla y el chocolate. Acuérdense que el beneficio de la vainilla era 1 y el de chocolate era 2. Nuestra restricción era 45 minutos de cocción para la vainilla y 1 hora de cocción para el chocolate, 6 horas de cocción disponibles. Y el chocolate solamente teníamos 3 kilos. Sabemos que X1 y X2 son mayores a X0, bueno, tenemos que poner una condición de continuidad. Te lo pueden encontrar este desarrollo en la página 35 de Miranda. O sea, no este ejemplo, sino esta teoría. Entonces, vamos a convertir nuestras inecuaciones en ecuaciones, agregando la variable slack 3 y 4. Y vamos a completar el funcional con las variables de estas poniendo un coeficiente 0. Tenemos que X1 y X2 son positivas, X3 es sobrante de horas, X4 es sobrante de chocolate. Si la solución, dependiendo de dónde caiga, va a haber o no sobrante. Y los sobrantes tienen que ser positivos porque si no lo son, estamos afuera del área factible. Entonces, bueno, vamos a encontrar que lo podemos plantear así, como de forma genérica, y vamos a tener cierta terminología que se maneja en el libro. Los números que multiplican a las variables en las restricciones los vamos a llamar coeficientes tecnológicos. Los números que están a la derecha van a ser término independiente y los beneficios, en nuestro caso beneficios de este ejemplo y el otro pueden ser costos, pero no siempre son dinero, pueden ser otra cosa, habrá que ver. Bueno, a estos que están en el Z lo vamos a llamar coeficiente del funcional. Es la terminología que usamos. Entonces nuestras restricciones van a tener una forma A por X igual a B. Entonces, ojalá fuera tan simple como simplemente resolver esta ecuación, este sistema de ecuaciones. Porque no nos soluciona el problema del funcional, porque el funcional, acuérdense que está flotando. Entonces, hay que encontrar alguna manera de ir caminando por arriba del polígono e ir probando cuál es el máximo funcional. Entonces, en nuestro ejercicio, el modelo completo queda así. Tenemos la horizontal, que son los kilos de chocolate, la oblicua esta, que es la hora de gas. Si estamos por debajo de la línea azul, entonces vemos acá, tenemos la slack relacionada al chocolate. Entonces,
que x4 sea distinto de 0 significa que si estamos por acá abajo nos sobra chocolate. Si estamos por debajo de la línea roja, x3 es distinto de 0, significa que nos sobra gas. Siempre los contornos son 6 y 3. Y bueno, si estamos parados, hay que ver sobre la zona factible, hay que ver a dónde estamos, va a sobrar uno o el otro. La tabla que se construye es esta. Por eso iniciamos primero presentando qué es, cómo llamamos a cada cosa. Tenemos C1, C2, C3, C4, que son los coeficientes del funcional, término independiente, la base. De nuevo, estos van a ser los coeficientes de funcional, las variables de holgura. Entonces acá lo que vamos a hacer es, vamos a calcular el beneficio y le vamos a restar el coeficiente que está acá. Ahora lo llenamos. Y vamos a necesitar hacer una división entre la variable independiente y el coeficiente para deducir algo también. Acá, digamos, si ustedes no lo entienden, no se desesperen, después mírenlo con calma. Pero vamos a ir solo a lo conceptual. Entonces esta primera tabla la vamos a llenar así. Nuestra función z era 1, 2, 0, 0. Entonces completamos arriba, 1, 2, 0, 0. Luego tenemos nuestros términos, los a y sub j, los a sub i sub j, 3 cuartos, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces van acá. 3 cuartos, 1, 1, 0. Bueno, los términos independientes. Y acá tenemos la variable relacionada, en este caso la variable slack, 3 y 4. Y antes de que yo continúe, o sea, con el paso siguiente de la tabla, les digo, esto es la base. Esto de acá es la base. Esto es porque x3 y x4 son distintos de 0. ¿Alguno se anima a decir por qué en este caso, en este arranque, son distintos de 0, x3 y x4? Bueno, la cuestión es que en nuestro inicio de nuestra tabla vamos a estar parados en el punto 0, 0. Nuestro punto de partida para este análisis va a ser acá. Vamos a estar parados en 0, 0. Entonces, acá van a aparecer las bases, ¿por qué? Porque x1 y x2 son 0, y tenemos x3, que va a ser, o sea, vamos a tener la variable x4, que va a ser 3, ¿ven? x4 es igual a 3, y vamos a tener la variable x3, que va a ser 6. Toda esta diferencia está acá. O sea, básicamente nuestra primera tabla nos va a dar como respuesta cuánto es lo más que nos puede sobrar de gas y cuánto es lo más que nos puede sobrar de chocolate. Pero no estamos produciendo nada, no estamos produciendo nada de chocolate y no estamos produciendo nada de vainilla. Ese va a ser nuestro inicio del análisis del método simple. Acá. Decimos, bueno, no hacemos ni chocolate ni vainilla. Y nos sobra, ¿está mal? Estos son horas de gas. Y 3 kilos de chocolate. Entonces arrancamos por ahí. Luego, nuestro paso siguiente es calcular estos coeficientes que están acá abajo. Lo hacemos así. Hacemos, si la memoria no me falla, agarramos este coeficiente, lo multiplicamos por este, tomamos este coeficiente, lo multiplicamos por este, lo vamos sumando, y finalmente restamos, le restamos a ese resultado, le restamos al de arriba.
Entonces tenemos 0 por 3/4, 0, 0 por 0, 0, menos 1, menos 1. Y acá hacemos 0 por 1, 0, 0 por 1, 0, menos 2, menos 2. Y así vamos llenando estos valores que están acá abajo. Esto simplemente es un procedimiento. El asunto acá, conceptualmente, de qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer el método este, es hacer esto. Se para acá y luego dice, bueno, vamos a probar, vamos a hacer una prueba. Vamos a probar cuánto va a funcionar en algún lugar de acá. Pero, ¿a qué lugar vamos a ir a probar primero? Entonces tiene varias alternativas, porque va a probar en las intersecciones. Va a probar o acá, o va a probar acá, o va a probar acá. Entonces, mirando esto, o sea, para ver su primer punto de partida, va a decir, bueno, vamos a ver cuál es la primera intersección que vamos a analizar. Entonces, la manera es mirando la relación que hay entre los coeficientes B y los coeficientes de A sub I sub J. Buscamos el más negativo y vemos esta relación de acá. Esta relación que es el coeficiente de estos valores de acá dividido esto. Tenemos 6 dividido 1, 3 dividido 1. Entonces, elegimos esta columna y tenemos que ver esta relación ahora. Entonces, ahora el algoritmo va a ir a probar este punto, el 3 o el 6. Para saber cuál es el que tiene que probar, ve la relación esta, y de acá va a deducir que le conviene ir a probar este punto, el punto 3. Entonces va a elegir, o sea, elige el menor. Ustedes lo piensan, o sea, se hace un ejercicio con un gráfico al lado, se van a dar cuenta que la selección de esta fila pasa por no irse a un punto que sea no compatible. Cuando elige el más chico se asegura estar dentro de la zona factible. Entonces ese punto, o sea, nuestro más negativo y nuestro mínimo, es un punto pivot. Y acá no les voy a hacer la vida complicada, pero es el método de Gauss-Jordan. Ustedes vayan después, si quieren, analícenlo con calma, mírenlo con tranquilidad, porque esto siempre es un enredo. Se aplica el método de Gauss-Jordan adentro de la tabla, se produce un movimiento acá, hacemos un cambio de base. No existir, ustedes vayan después, mírenlo con calma en el Miranda, a ver si les sale. Y se resuelven los nuevos coeficientes que tenemos acá abajo. Entonces, básicamente, ahora creé una nueva tabla, se crea una nueva tabla, pero ahora para un punto nuevo del gráfico. Entonces acá vuelve a hacer el mismo procedimiento, se vuelve a preguntar, bueno, ahora estoy acá, ¿me puedo desplazar a este vértice o me puedo desplazar a este vértice? Entonces, para saber eso, se elige primero la columna con este valor, con el valor negativo, luego se vuelve a hacer el procedimiento de ver los coeficientes. Entonces, se va moviendo hasta que encuentra siguiendo el algoritmo, vuelve a cambiar la tabla hasta que encuentra la solución. En este caso, quedaba un paso más para resolver y llega a la tabla óptima. El tema de saber usar el método simplex, digamos que estaría bueno que lo sepan. Generalmente no lo tomamos de los exámenes. Lo que sí les tomamos es el análisis de la tabla. Porque esto que acabamos de ver acá es una cuestión de método, o sea, no es importante. O sea, esto ya estamos dando de cuenta, ya estamos suponiendo que esto lo saben de haber hecho álgebra, de haber hecho métodos, entonces no vamos a hacer hincapié acá. Y no solo una metodología, además lo pueden hacer con un software, con un programa, una página. Así que queda su tarea después ir a analizar, a ver si les sale, hacer iteraciones, porque es mejor para su comprensión del tema y bueno, quizás aprenderlo.
Pero el tema es que ustedes mediante las iteraciones llegan a una tabla simplex óptima. Y yo no sé si venían tomando nota lo que venimos dando, pero ustedes acá dentro de esta tabla que se creó después de estas iteraciones, aparecen coeficientes, aparecen valores, lo que van a notar es que estos valores que quedaron acá son los que corresponden al análisis que hicimos gráfico al comienzo. Tenemos el 1.33, el 0.67, ¿bien? Aparecieron. O sea, lo que queda ahora es hacer la lectura de la tabla. Por empezar, en nuestra solución es 4.3 y el máximo es 10 pesos. O sea, en esta parte de la tabla vemos cuánto producimos de X1, vemos cuánto producimos de X2, producimos 4 kilos de vainilla, producimos 3 kilos de chocolate, se va a ver acá. Nuestro beneficio máximo va a ser 10. El hecho que no aparezcan en la tabla X3 y X4 significa que no hay sobrante de recursos. Lo otro que vamos a ver es que este desplazamiento, cuando nosotros movíamos los recursos, por ejemplo, si incrementábamos la cantidad de chocolate disponible, acuérdense que esta línea se levantaba. Cuando incrementamos el chocolate, la línea se levantaba y la solución se movía ahí. Es este 0.67 que aparece acá. La variable del chocolate es esta. Entonces, por incrementar en 1 kilo la cantidad de chocolate disponible, podríamos subir el funcional en 0.67. Y tendríamos que producir 1,33 kilos de vainilla menos. Porque ven que acá está la fila de la vainilla. Y esta es el sobrante de chocolate. Bueno, y la cantidad de chocolate va a ser 1 más. Luego, vemos acá que si dispusiéramos de más gas, pasamos de 6 a 7 horas, que era cuando teníamos esta línea que iba así. Bueno, que es esta de acá, hay más gas. La cantidad de vainilla que hacemos adicional es 1,33. No fabricamos chocolate adicional, 0. Y el beneficio se incrementa en 1,33. O visto de otra manera, yo estoy dispuesto a incrementar la cantidad de gas siempre y cuando eso no me salga más que 1,33. Esa sería la lectura de esta tabla para este caso. Yo no les voy a preguntar si lo entendieron porque digamos que este es un punto que quizás habría que ir a ejercitar para entenderlo. Bueno, sacamos un planteo. Digamos que cambiamos el z para mover la solución de ahí. Antes nos daba acá, vamos a poner un z que dé acá, para ver qué pasa con la tabla simple. El caso que pasaba por acá ya lo vimos. Ahora el funcional z pasa por acá. En el ejemplo anterior, lo que vemos es que estos dos coeficientes eran 0. Porque nosotros estamos produciendo vainilla, estamos produciendo chocolate, entonces aparecen 2 ceros acá abajo. Ahora, en el ejemplo nuevo, donde hemos cambiado el funcional, ahora resulta que ya no estaban los ceros acá abajo. Entonces vamos a interpretarlo. Por empezar, esta era la variable relacionada al chocolate. Y vemos que hay un 0 acá. Esto significa que si incrementamos nuestro chocolate de 3 a 4, no vamos a obtener ningún beneficio adicional. ¿Por qué? Porque nuestra restricción pasaba por acá. Entonces nuestra solución está acá. O sea, por más que subamos esta restricción, no nos va a cambiar el beneficio. Si incrementamos, sí, la cantidad de gas disponible, lo que vamos a notar es que el beneficio se incrementa en 4.
Porque ahora la solución está acá y sí va a tener un efecto en el funcional. El funcional va a pasar por ahí. Igual creo que se ve en el gráfico siguiente. Bueno, ahí tenemos. No aumenta el funcional, incrementa la cantidad de chocolate. O sea, el sobrante de chocolate sigue siendo 3. ¿Ven que ahora está x4? Acá está nuestra base. Esta es nuestra base. Entonces x4 está en la base, es la variable slack, da 3. Nos sobraron 3 kilos de chocolate porque no hicimos nada de chocolate. Hacemos 8 kilos de vainilla. Si incrementáramos el chocolate de 3 kilos a 4, no nos reporta ningún beneficio adicional. Esa es la lectura que hacemos de la tabla. Por otro lado, si incrementamos la cantidad de gas, lo que vamos a ver es que podríamos pasar de ganar 24, podríamos pasar a ganar 28. Entonces nos queda, el planteo es que aumentar ese litro de gas adicional, o esa hora de gas adicional, tendrá que salirnos menos de 4 para que valga la pena. Bueno, y luego tenemos la columna esta de la variable que no se está fabricando, que es la del chocolate, que ahora apareció un número acá abajo. Entonces tenemos que interpretarlo de una manera levemente distinta a lo que veníamos haciendo. Lo que dice es básicamente esta columna es lo siguiente. Sabemos que nuestro óptimo está acá. Eso lo sabemos para este caso. Pero decimos, bueno, vamos a fabricar 1 kilo de chocolate igual. No nos importa que nuestro óptimo esté ahí. Pero las restricciones se tienen que respetar. Por lo tanto, si fabricamos 1 kilo de chocolate, la producción de chocolate va a subir en 1, pero la vainilla vamos a hacer 1,33 menos. O sea, nos vamos a mover 1,33 hacia la izquierda. Entonces, es ese 1,33 que aparece ahí. Y acá nos va a responder la siguiente pregunta. Este 3 de acá nos dice que cuánto tendría que darnos de beneficio el chocolate para que nos convenga producirlo para este contexto. Entonces esta es la filmina siguiente. Vemos que cuando nos movimos... ¿Sí? Ahí me surgió una duda puntual. ¿Por qué en el caso anterior, o sea, ahí en la columna a la derecha esta que estamos analizando ahora, el X1, la fila del X1 la interpretamos como hora de gas y acá volvemos a interpretarla como vainilla? A ver, es que yo capaz que me haya confundido en algo. Esta es el chocolate. Y esta es la hora de gas. ¿Bien? ¿La columna? Claro. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Claro, ¿y la otra, la izquierda, qué sería? Esa. Bueno, esta es la cantidad de vainilla. Esta es vainilla. La cantidad de vainilla que haces. Vainilla. Esta es la cantidad de chocolate. Esta es la hora de gas. Y esta es la cantidad de chocolate. ¿Y las filas, la X1 y la X4? Esta es la cantidad de vainilla que haces. Ah, claro. Y esta es la cantidad de chocolate que te sobró. Esto es un recurso ahora. Porque esta variable es de recurso. Claro, entonces poner en la columna de las horas de gas, ese 1,33 que está en la fila de vainilla, es cuánto se incrementó en este caso la vainilla con esa hora de gas adicional. Si vos tuvieras una hora adicional de gas, te moves 1,33 hacia la derecha. De vainilla.
Claro, eso lo teníamos acá, ese. O sea, te mueves de 8 a 9.33 en la solución. Y ganar 4 pesos adicionales. De tus 24 pasarías a 28. Bueno, entonces decíamos que acá este 3 significa que si hiciéramos uno de chocolate y nos saliéramos de este punto máximo, nuestro beneficio se reduce en 3. Y básicamente ese número nos está diciendo cuánto tendríamos que incrementar el coeficiente del beneficio de chocolate para que valiera la pena producirlo. O sea, por este punto, si nosotros cobráramos más por el chocolate, podríamos cambiar ese pendiente. No escuché. Bueno, entonces acá aparece este concepto que es el término el costo-oportunidad, ¿no? Acuérdense que el Z está dado por la recta esta es la recta flotante. Entonces, digamos, si cambiáramos el beneficio del chocolate, acá la vainilla es 3, el beneficio del chocolate es 1 el beneficio. Entonces dijéramos, bueno, ¿qué pasa si el beneficio del chocolate es 4 en vez de 1? Porque por este número 3, o sea, la pista está en el 3 que nos arrojó la tabla. Te dice básicamente, si vos subís tu beneficio del chocolate, lo subís de 1, lo subís a 4, por lo que te está diciendo acá, tu funcional, que es este, se inclina a este. Entonces, encontramos el límite, o sea, el contorno. Este es el de soluciones infinitas. Entonces, cualquier valor mayor a 4, por ejemplo, 4,1, ya la solución cambia de lugar. Pasa acá arriba. Cuando es 4 justo, es justo la que coincide, pero estamos dando el contorno. Entonces, básicamente dice, conviene producir chocolate si el beneficio de 1 kilo de chocolate se incrementara de 1 hasta 4. Por lo tanto, el costo de oportunidad del chocolate es 3. Es el valorcito que se ve acá abajo. Como ustedes notarán, funciona distinto el análisis. Funciona distinto el análisis que hacemos acá del análisis que hacemos acá. Son como otras reglas. Bueno, nos tomamos un rato de descanso y retomamos a las 8, ¿les parece? Dale, buenísimo. No nos queda mucho más, así que quizá hoy terminemos más temprano. Recién vimos un problema de maximización, entonces ahora vamos a ver el problema de minimización. Para máximo vimos el ejemplo para incrementar el máximo beneficio y ahora podemos ver, por ejemplo, podemos ver si queremos reducir costos. Acá directamente les presento un gráfico, o sea, no les estoy poniendo cuál es el problema. Pero digamos que en este tipo de problemas, generalmente los costos pueden ser infinitos, no como en el mundo real. O sea, no existe límite para lo que podemos gastar. Pero ahora ya el mínimo costo puede ser que encontremos un punto del cual ya no podemos bajar más. Suponiendo que tenemos una inecuación, lo que vamos a ver es que las inecuaciones están al revés a lo que la veíamos antes. Antes teníamos, por ejemplo, menor o igual a los recursos y ahora vamos a tener mayor o igual. O sea, ahora tenemos una restricción que dice que quizás el costo, o sea, quizás no podemos usar menos que 5 de algo. De 5 en adelante, para arriba sí. Entonces, lo mismo acá. O sea, menos de 3 no se puede usar, tiene que ser mayor que 3. Tenemos esta restricción, que es horizontal,
esta que es oblicua. Entonces el área factible es todo lo que queda por arriba, hasta el infinito. Suponiendo que la función objetivo es esta de acá, el costo por x1 más 1 por x1 más 3 por x2, la regla que aplicábamos antes sigue siendo válida. El mínimo va a estar en aquel lugar a donde la pase la línea del funcional sin entrar dentro del área factible. Entonces ahí va a estar el mínimo. En este caso, el mínimo está en la solución 2,3, que va a ser 11. Entonces, de acá en adelante, cualquier otro valor, cualquier solución que esté dentro del área factible va a ser más grande que este z. En nuestro caso, las ecuaciones que tenemos para este problema tenemos un funcional que es 1 por x1 más 3 por x2. La restricción es que x2 tiene que ser mayor que 3. La restricción 2 tiene que ser x1 más x2 mayor a 5. Es esta que va a 45 grados. Ya vimos que el funcional acá, el mínimo es 11. A ver, si x1 igual 2 y x2 igual 4, es como que no me estaba acordando qué es lo que había querido poner acá. Dice, nosotros nos vamos acá, nos ubicamos en este punto. Estamos acá. Entonces, si planteamos que x2 es 4, estamos pasados en una unidad. Bien, no me estoy acordando, pero quizás lo que había querido comentar acá, ¿vieron que antes hablábamos de sobrantes? Bueno, a diferencia de los problemas de maximización, de los problemas de minimización, estamos hablando de excedentes. Esa sería la diferencia básica. Para resolver un problema de minimización, podemos usar la página hace un rato, PHP Simplex. Lo que sí, tenemos que acordarnos, esto lo hemos visto, acá es muy común olvidarse de cambiar eso, esta vez mayor o igual, y acuérdense de cambiar la pestañita a minimizar. Lo que hace la página esta de PHP Simplex es decir, bueno, vos querés hacer un problema de minimización. Entonces yo lo que voy a hacer es agarrar el z y lo voy a hacer negativo. Entonces ahora ya lo que voy a hacer, si vos querés hallar tu mínimo, como mi z va a ser negativo, voy a hacer el máximo de un z que sea negativo. Entonces, el problema sigue siendo idéntico en el proceso a lo que vimos anteriormente. Vamos a maximizar un z negativo y vamos a hacer el procedimiento que hicimos antes. El cambio más trascendente va a estar en que aparece una variable, o sea, antes aparecía solamente una variable x3 y una variable x4. Acá están apareciendo 4 variables. Esa es la diferencia. Y tenemos 2 variables que están restando. O sea que en nuestra tabla va a quedar más extensa. Entonces cuando ustedes lo resuelvan, z va a salir negativo, pero se van a tener que acordar que este valor es positivo. O sea, cuando lo resuelvan por la página de PHP Simplex. Un método que usábamos en la cátedra, o sea, y básicamente que es porque me parece que es el que más hincapié le da el libro de Miranda, es el método de la M grande.
Acá no vamos a usar un z negativo como usa PHP Simple, esta página. No sé, si ustedes buscan un lugar donde lo pueden ver cómo se resuelve, podría ser en esta página. Entonces escriben su ecuación, ¿no? Entonces lo va a convertir acá. Y vamos a tener que las variables, el z se va a escribir con un mu por un m, y un mu1 por un m y un mu2 por un m. Antes teníamos que en el problema de máximo, acá aparecía un 0 por x3 y un 0 por x4. En nuestra restricción, tenemos x2 mayor a 3, antes nos hubiera aparecido en el problema máximo solamente un más x3, y ahora nos está apareciendo un menos x3 más un mu1, igual a 3. Este resta, acuérdense, ese valor x3 resta porque si queremos cumplir con los valores de la inecuación, digamos por ejemplo, que nuestro valor x2 es 2. Digamos, acuérdense que puede ir hasta el infinito. Digamos que nuestro valor x2 es 10. Entonces tiene que ser igual a 3. Esto. Tenemos que 10 menos 7 es igual a 3. Este sería el excedente, lo que estamos pasados. Básicamente, esto es lo que representa x3. ¿Qué tan arriba estamos? En nuestro dibujo anterior, si volvemos al comienzo, acuérdense que nuestra solución, nosotros podemos estar en un lugar cualquiera adentro de esto. Entonces, siempre estamos pasados. Esos son los excedentes. Y básicamente eso es lo que va a representar este x3. Las mu, o sea, no tienen una interpretación dentro del gráfico, pero tienen que estar para lo que es el arranque del algoritmo. Porque si no puede pasar algo ahí que creo que era porque podrían aparecer negativos cuando no deberían estar. Bien. Luego vamos a tener dos valores m, que pueden ser un m genérico, pueden ser un número que ustedes pueden colocar, pueden ponerle, por ejemplo, 999.000, o sea, dependiendo qué variables sean estas, se lo pueden poner, y resolver el algoritmo con un número bien grande, y después se va a terminar yendo en un momento, a medida que haga las iteraciones. Entonces, básicamente la idea es hacer lo mismo de lo que se hacía en el problema de minimización. Su base va a ser la mu1 y la mu2 al comienzo, su punto de partida. No va a ser x3 y x4, como decía en el problema de máximo. Sus coeficientes del funcional van a ser las m's. Entonces acá básicamente estarían hablando de un valor muy grande al comienzo. Antes empezábamos con un beneficio 0, ahora empezamos con un beneficio muy grande. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que hacíamos antes en el problema mínimo, nada más que vamos a irnos moviendo a través del polígono, buscando el punto donde está el menor z. La iteración se hace con, se elige para saber cómo se va a pivotear y cómo se van a convertir las filas de las columnas, se hace eligiendo primero la columna que tenga el número más grande. En este caso estamos con un m genérico. El m es el número más grande en esta columna, porque m negativo es un valor muy chico y m-1 es mucho más grande que, o sea, m-1 es más grande que m-3 o 3. Entonces arrancamos por esto. Y luego tenemos que elegir nuestro valor de pivot en función del cociente b sobre a. Entonces, teniendo nuestro pivot, hacemos la operación de Gauss-Jordan. Operamos entre filas y columnas, vemos cómo se mueven las bases y hallamos la solución. Disculpe que haya sido tan corto, pero digo, ya es más para ir a mirar solo y es difícil enseñar, es mejor practicarlo.
Bueno, ¿quedó alguna duda, alguna pregunta base sobre este asunto? Así que, para que lo retomen ustedes. ¿Hay alguna ejercitación en PETCO o algo como para practicar? Todavía no tenemos nada armado, porque vieron que como estamos reconfigurando la materia, todavía no hemos discutido cómo, o por lo menos a mí no me ha comentado Juanma, cómo vamos a encarar esta parte. Pero lo que podremos hacer en estos días, o sea, subir algunos ejercicios sencillos, como para que ustedes practiquen, que no sean entregables. Y después le damos las soluciones. Podremos hacer eso. Sí, por favor, buenísimo. Tenemos algunos ejercicios difíciles, algunos fáciles. Vamos a ver qué pasa. Nico, ¿estás por ahí? Bueno, por mi parte yo ya no tengo nada más para explicarles de PL hasta la consulta o la otra clase. Y así que, y hoy no está Mariana y no está Juan Manuel, así que podemos cortar la clase acá hoy. Por eso preguntaba, capaz que Nico quería comentarles algo, pero no me responde. No, yo tengo solo comentarios, pero es para los de final y lo publicamos en PETCO, así que no tenemos nada hoy. Dale, bueno, así que Bueno, nos nos vemos. viendo el lunes. Chao, profe. Nos vemos el lunes. Gracias, nos vemos.